recién estaba en la plaza tomando mate con mi hija, discutiendo sobre política, y ahora me tomo el cole y me voy a trabajar en serio. Bien. Estaba hablando con mi hija de los yokai, ¿sí? Que son unos espíritus japoneses, por lo menos de la cultura japonesa, que nos explica cosas a través de unas enseñanzas, como por ejemplo que existen los yokai. Los yokai los vemos en unos dibujitos que ya no están en la tele porque se sacó del aire un canal llamado Disney XD, un canal que tenía unos dibujitos bárbaros, muy interesantes los dibujitos. No sé por qué se sacó del aire, porque la calidad de esos dibujitos, no solamente en cuanto a la imagen, sino al contenido, era muy valioso, muy creativo, muy original y muy divertido. Así que, ¿por qué Disney XD no está más en circulación, por lo menos acá en Argentina? Desconozco. Bueno, yo miraba la serie con mis hijos, los dibujitos con mis hijos, y hablaban de los yokai. Estos yokai se acercaban a la gente, eran como nuevos espíritus, se acercaban a la gente, espíritus invisibles, se acercaban a la gente y podían influenciar su estado de ánimo. Podían hacer que un alumno en una escuela se durmiera, entristeciera, se comportara mal o hiciera algo en contra de su voluntad, porque parece que es él, pero en realidad es un yokai que le está manipulando la voluntad y las acciones, ¿sí? Este es un dibujito yokai que se ve que mi hija me dijo que estuvo en circulación hasta 2020, 2021, por ahí. Y era muy interesante cómo te explicaba los cambiantes estados de ánimo de golpe repentino de un alumno, ¿sí? Por eso es que a mí me llamó la atención esa serie, ese capítulo que yo vi, cómo un alumno de golpe se dormía en el aula, cómo un alumno de golpe tenía pensamientos suicidas, ¿sí? Y no era pensamientos suicidas, sino que simplemente entristecía, ¿sí? Porque pensamientos suicidas no, si no entenderían por qué lo sacaron de circulación. No hablaba de suicidio, hablaba de que, por ejemplo, podías entristecer, que podías dormir o podías estar haciendo algo y sería un espíritu que te estaba poseyendo, ¿sí? Bien, eso, ¿sí? No hacía alusión al suicidio, no digamos cosas que no son, cosas que no son. Bien. Entonces, bueno, hablando de política con mi hija y hablando de los yokai, me comentó esto. Después me fui a tomar el cole, mientras estoy tomando mate, y me ponía a pensar y recordar. Este año, cada vez que venga un alumno nuevo al curso, sí, sobre todo si es una materia como construcción, me puse a mirar la carpeta que tenía en la carpeta este alumno, qué habían visto, qué contenido habían visto, más específicamente, y había visto cómo su profesor anterior de Construcción de la Ciudadanía había analizado el discurso político de Cristina Kirchner. Esta compañera decía que Cristina utilizaba un recurso psicológico para la sociedad, que era aludir a los sentimientos de la gente y o sea, tener un discurso emocional para llegar a la sensibilidad de la gente y así manipular su opinión, ¿sí? Eso es lo que no es un análisis político mío, aviso que estaba en la carpeta de un alumno mío de Construcción de la Ciudadanía, nuevo en mi curso, por lo tanto es que yo controlé su carpeta para ver qué contenidos ya había visto, porque eso es algo que cotidianamente hacemos los docentes cuando llega un alumno nuevo. Nos fijamos qué contenido ya vio para poder trabajar con ese alumno, ¿sí? Y en la carpeta de él, bueno, estaba este análisis en el argumento político de Cristina, y esta docente de ciudadanía explicaba que eso tenía como una manipulación, un discurso que argumentaba desde lo afectivo, desde lo emocional, para manipularte, para influenciarte y así lograr tu voto, ¿sí? No lo digo yo, lo decía una compañera de ciudadanía, y está en la carpeta de un alumno mío, un alumno actual mío, ¿sí? Yo no sé si eso es adoctrinamiento o no lo sé, pero sí he visto yo como alumna que muchas veces
hemos analizado discursos políticos y entrevistas radiales, periodísticas, en diarios, y después teníamos que identificar falacias en un discurso, ya sea en cualquier medio, ya sea generalmente los docentes cuando yo iba a la escuela nos traían un artículo periodístico, una entrevista a alguien, ya sea político, religioso, famoso, no sé quién, generalmente un político, y nosotros como docentes, pero como docentes no, como alumnos, porque estoy hablando de la educación secundaria, analizábamos las falacias que habían en los argumentos que ese entrevistado utilizaba, ¿sí? Un discurso político real, ya sea de cualquier político, y nosotros identificamos qué falacias había en ese discurso, ¿sí? ¿Qué son las falacias? Es cuando es algo que parece real, pero en realidad es falso, ¿sí? Un argumento que usa una estrategia tan buena que parece algo real cuando en realidad es un argumento falso, ¿sí? Bueno, esas son las falacias, y nosotros en la educación secundaria que yo tuve al menos, nos llevaban artículos periodísticos, políticos muchas veces, y no importaba qué político era el que hablaba, sino que lo importante era entender qué eran las falacias y poder nosotros, como seres críticos a la sociedad, poder identificar cuando alguien está argumentando algo falso recurriendo a una falacia, ¿sí? Algo que parece real por tener un discurso creíble, pero en realidad es algo falso, ¿sí? No es algo que es de ahora, sino que yo en educación secundaria, pública también nos hacían ejercicios con estas características, ¿sí? Hoy en día se sigue utilizando, y vi en esta carpeta de un compañerito, de un nuevo alumno, que esa profesora de ciudadanía estaba enseñándoles a los chicos a entender qué tipo de discurso político tenía, calculo que sería durante la presidencia de Cristina, ese discurso político de ella. Les enseñaba a la profesora de ciudadanía a poder entender qué tipo de argumento usaba, qué tipo de manipulación, qué tipo de estrategia en el discurso utilizaba para llegar a los sentimientos de la gente, para llegar a la opinión pública y así lograr su cometido, que era generar voto positivo hacia ese gobierno en particular. Pero bueno, yo como profesora de construcción de la ciudadanía nunca me animé a dar algo así. ¿Por qué? Porque si bien mis compañeros hacen esto de manera cotidiana, y está en el diseño curricular avalado, que tenemos que entender cuáles son las falacias y poder tener sentido crítico ante un discurso, ¿sí? Si yo hiciera una actividad de este tipo, ya sea con Cristina, con Milei, con Macri o con cualquier político actual, seguramente se me acusaría de adoctrinamiento, se me acusaría de ser un agente político, se me acusaría de ser un parásito del gobierno o algo así, y seguramente perdería mi trabajo, ¿sí? Estas son las injusticias que a mí me suceden día a día en lo cotidiano de mi trabajo, que yo veo estos trabajos en mis compañeros que nadie cuestiona, o si alguien cuestiona lo va a poder fundamentar desde un contenido pedagógico, desde el diseño curricular, y no va a tener ninguna sanción. Pero sin embargo, si yo lo llego a hacer, por más argumento pedagógico y científico que dé y objetivo que dé, seguramente me licenciarían por alguna condición psiquiátrica que no tengo, algún argumento, así como los políticos argumentan falacias, así como los políticos tienen argumentos falsos para justificar algo. Bueno, lo mismo tienen los inspectores conmigo y al momento de licenciarme. Entonces yo, por eso que puedo ver estos contenidos, estos ejercicios en ciudadanía de mis compañeros, pero si yo intentara un ejercicio así parecido, que nunca lo hice, seguramente me licenciarían o me echarían por falta de profesionalismo,
por adoctrinamiento o vaya a saber qué, con qué acusación falsa hacia mí. Por eso es tan injusto que mis compañeros puedan trabajar de esta manera, de manera libre, y yo, si intentara algo parecido, que no lo hago, no me animo tanto, seguramente me licenciarían o me echarían de mi trabajo, como todos los años siempre tengo una operación política hacia mi trabajo en tratar de sacarme del medio, tratar de licenciarme y tratar de echarme y dejarme sin trabajo, ¿sí? Y estamos en un Estado democrático y estamos bajo un gobierno kirchnerista en el cual me persigue y todos los años me inventa una causa para justificar una licencia injusta, arbitraria y antidemocrática, ¿sí? Bueno, cuando tenga internet, bueno, ahora no tengo, espero poder subir este video y que mi voz se escuche como se escucha la voz de todos mis compañeros, ¿sí? Porque encima esto, yo pongo mi testimonio como docente en mis redes sociales, pero de esto, por supuesto, de estos problemas políticos que tenemos los docentes, esta persecución política a los docentes, si yo voy a algún sindicato no me creen. Y porque yo les digo, he tenido amenazas de muerte hacia mi familia de manera directa en mi celular, que en la fiscalía se han archivado, que yo voy al sindicato que me representa y me dicen, no entiendo qué tiene que ver esa amenaza de muerte hacia tu hija con tu trabajo, ¿sí? Esto me lo ha dicho mi sindicato cuando yo he ido al sindicato por persecución política hacia mí, y nos dicen no comprender mi sindicato. Voy a la fiscalía y dicen no tener pruebas, cuando la prueba es el mismo mensaje que le llegó a mi hija, y que seguramente es muy fácil saber de dónde salió esa amenaza, de qué celular salió esa amenaza, y hoy, a pesar de que pido que la causa se desarchive, la archivaron y no consigo que la desarchiven, ¿sí? Y son amenazas de muerte hacia mi hija, gracias a que soy docente y soy una perseguida política en este estado actual que dice ser democrático, ¿sí? Donde los sindicatos dicen no comprender, donde la fiscalía dice no tener pruebas y donde el gobierno sigue diciendo que es democrático, ¿sí? Entonces, nada, fíjense realmente qué es lo que está sucediendo, porque yo a veces dudo si estamos viviendo democracia, porque yo le he mandado con mi abogada, ¿sí? Le he mandado un telegrama a la DGCIE, que para dejar de decir que es la DGCIE y que la gente no comprenda, es Dirección General de Cultura y Educación, tiene mi telegrama por discriminación y hostigamiento que encubre una persecución política del Estado hacia mí, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber por qué me licenciaron este año, por qué me licenciaron el año pasado, y porque usan argumentos falsos para justificar una licencia arbitraria, ¿sí? Para sacarme del medio y para que nadie les enseñe a pensar en profundidad a los chicos, para que nadie les enseñe a los chicos que tienen que tener un sentido crítico hacia la sociedad y no ser inocentes y sumisos ante las injusticias y hacia las violaciones de los derechos humanos. Nada más y nada menos. Esto, ¿sí? De ser seres críticos, con pensamiento crítico, de no ser inocentes, de estar educados. ¿Para qué? Para poder detectar un discurso falso, por ejemplo, lo hacen mis compañeros, no lo hago yo, ¿sí? Y sin embargo ellos no se lo dan licencia y a mí sí. Así que fíjense, porque a mí se me está persiguiendo tanto y parece que soy la única docente que está en estas condiciones, porque yo hablo con mis compañeros y también dicen no comprender, no saber de qué estoy hablando, ¿sí? Bueno, un beso.